Dicen que nadie ha sido capaz de llegar hasta el sol. Dicen que nadie ha sido capaz de llegar hasta el sol. Pero yo sé que se puede lograr con las alas del corazón. Tengo la varita de los sueños, la magia me acompaña y ahora puedo conseguir lo que he deseado. Con tus alas viajarán mis sentimientos, el dolor se marchará con el viento. Llegarás a lo más alto. Vuela hasta encontrar el sol. Vuela con las alas del corazón. Vuela hasta encontrar el sol. Vuela con las alas del corazón. Pintaré de colores todo el cielo, llenaré de melodía el silencio. En el bosque encantado, tu corazón se llevará todos los miedos, mi ilusión te ayudará a llegar muy lejos, donde nadie ha llegado. Vuela hasta encontrar el sol. Vuela con las alas del corazón. Vuela hasta encontrar el sol. Vuela con las alas del corazón. Dicen que nadie ha sido capaz. Bueno, hem arribat al moment del racó solidari en Enrique Boubeta, que avui mos porta a José Ignacio López, que és clavari i director del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer. Bona vespre, Enrique, benvingut, y buenas tardes, José Ignacio, bienvenido. Buenas tardes, Susana, buenas tardes, Buenas Dani, tardes. y buenas tardes a nuestro invitado. Buenas tardes a vosotros y muchas gracias por esta invitación, que es una ocasión para dar a conocer un poquito más la obra que estamos haciendo en el colegio. És un plaer enorme. A més, dijous el tornarem a tindre sí, avui parlarem d'una cosa i dijous d'una altra cosa. Sí, el col·legi dona per a molts Sí, no, temes. veritat? Sí. Pues endavant, Enrique. Pues vamos a hacer una breve introducción de la historia del Colegio Imperial de los Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, porque muy pocos valencianos creo que recuerdan que tenemos aquí una institución que fue fundada por San Vicente Ferrer en 1410. Y desde el emperador Carlos I, los reyes Felipe II, Felipe III, Carlos II, Alfonso XIII, personajes históricos que con sus decisiones avalaron, apoyaron reconocimientos y mejora de este centro. En 1968 se hunde una planta de la fábrica del colegio, lo que obliga a plantear un traslado, y en el año 77 se trasladan a los entonces nuevos pabellones de San Antonio de Benajever, y así permanece 6 siglos fiel a la idea y el móvil de su fundador. Muchos siglos, José Ignacio. Pues sí, 600 años que los celebramos ampliamente en el 2010 y quedan para mucho. Más de 30.000 niños se estima que han pasado por la institución, niños y niñas valencianos, hay que decirlo así, aunque el título solo diga niños, pero son niños y niñas, desde el primer momento. De todo esto hablaremos hoy. Comentabas que han pasado ya 600 años de la fundación. ¿Podemos decir entonces que el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer es el más antiguo, el orfanato más antiguo de España? Como institución benéfica, la más antigua de España y posiblemente del mundo. Como colegio, evidentemente no, que hay otras instituciones educativas mucho más antiguas. Y desde luego por su trayectoria y todos los años, la que continúa viva hasta nuestros días y que lo podríamos decir. Muchos niños, ¿no? Es una pena cuánto hay tantos, ¿no? Ya muchos años y tantos niños y tanto... Sí, son historias de sufrimiento y de orfandad, y que de una manera u otra hay que darle respuesta. El historiador Merita Yasser recoge en su crónica del siglo XVII y XVIII que, sobre Valencia y la fundación en concreto del colegio, que fue San Vicente el que recogía a los niños que iban vagabundeando por la calle. Y cuenta la leyenda tampoco, pero la crónica de los tiempos, que prácticamente San Vicente hizo, diríamos,
la tarea complementaria que hizo el padre Jofré al fundar la cofradía. El padre Jofré dedicó su obra, la cofradía de la Virgen de los Desamparados, estamos diciendo, dedicó su obra a atender, diríamos, a los locos, a los enfermos mentales de la época, que también vivían por las calles, y San Vicente acogía a los que se aprovechaban y se mofaban de aquellos locos. Era una manera de compensar y de dar una respuesta global entre una obra y otra, pues a un punto, a un aspecto social de la Valencia medieval del siglo XIV-XV. ¿Y con qué plantilla cuenta el orfanato? Actualmente, directamente contratados en el colegio son unas 49 personas las que estamos allí trabajando. También me gustaría que habláramos de la estructura. Los trabajadores en concreto están divididos en 3 bloques. Lo que es el tema de los profesores, que se encargan de la parte reglada, educación reglada del colegio concertado, Colegio Fundación San Vicente Ferrer, así se llama, el colegio que está dentro de las mismas instalaciones de la fundación y en el que vienen niños tanto del internado como del entorno geográfico próximo. Son unos 22 profesores. Luego, para el internado, hay trabajando 10 educadores que llamamos tutores dentro de casa. Siguiendo un poquito el concepto de tutoría anglosajón, que van monitorizando todo el proceso de aprendizaje de los niños que tenemos internados. Y luego pues hay personal de servicios y de administración, pues en un número de unos 12 o 13 que completan el número de 49 trabajadores. Junto con esta plantilla quiero nombrar también la existencia, bueno, obviamente los cargos de gerencia, clavario director, director pedagógico, nombrar también la existencia de un patronato, que aunque no forma parte de la plantilla es el que vela y custodia lo que es la labor benéfica y la administración de los bienes de la fundación para que se destine propiamente a los fines fundacionales. Ya que has nombrado la infraestructura, me voy a saltar 2 preguntas que teníamos. Los servicios del orfanato se dividen entonces en 2, tenemos entendido: el colegio, educación, y luego ya bienestar y residencia. Sí. Defínenos un poco cada uno, porque tengo entendido de que en la primera parte, colegio, educación, es una parte muy importante donde se ayuda a familias monoparentales, viudas, gente con pocos recursos, que de alguna manera, bueno, pues son ayudados recogiendo a esos niños, impartiendo una serie de clases durante la semana como si fuera un colegio convencional, y a partir del fin de semana pueden volver a su casa. ¿Es correcto? Correcto. Vamos a ver, esta doble, diríamos, estructura, división de lo que es la tarea, corresponde un poco pues a lo que es también la administración en la actualidad. El colegio es concebido como una obra benéfica, por una parte, y al mismo tiempo también educativa. En la parte educativa está lo que sería la formación reglada, que se lleva a cabo desde el Colegio Fundación San Vicente Ferrer, y allí pues hay una serie de profesores, es un centro privado concertado, y allí se da la educación reglada normal, primaria y secundaria. Tengo que decir que no tenemos educación infantil por razón de criterios de admisión del internado. Los niños entran en la fundación, en el internado, desde los 5 o 6 años para el primer curso de primaria, y en principio están en el colegio hasta los 16 años. Es la edad, diríamos, base. Aunque se producen excepciones y el colegio también les acompaña si necesitan formación posterior y si están de acuerdo un poco en la línea del colegio y manifiestan su interés de seguir formándose y estando allí. Pero, perdón, aquí hablamos de lo que es la enseñanza reglada, pero en cuanto al orfanato pueden estar más tiempo, o entran antes también. Sí, antes no entran con 5 o 6 años. En ese sentido, tendríamos que matizar también el concepto de orfanato. Siempre se ha llamado colegio de niños huérfanos, porque es precisamente el sector y la motivación de ser ingreso en el colegio. Niños
y niñas, insisto. Y la motivación es más que nada, como bien has indicado, que se trata de que todos los niños tienen familia. No nos movemos en la actualidad y casi diría que en ningún momento de la historia en el terreno del desamparo, aunque ese sea el concepto un poquito más. O sea que ellos tienen a sus padres. Todos los niños tienen familia. Familia, no a sus Familia. padres. Vale. Suelen tener o padre o madre, por eso son beneficiarios. O abuelos. O abuelos o tíos. Ujú. Lo común a todos es una situación económica un poco precaria, y difícil. Un abuelo, pues que si tiene su pensión o una pensión no contributiva, pues es una situación un poquito delicada. Una madre sin muchos ingresos que tiene que ir a trabajar, y cuando se trata especialmente de niños pequeños, pues que tiene que buscar con quién va a dejar a los niños cuando salen del colegio. Y ahí es donde nosotros podemos apoyar. Presentamos normalmente ahora al colegio como un apoyo a las familias. Ese sería el concepto clave. Pero a dormir van a casa los fines de semana. Los fines de semana. Los niños permanecen en el colegio de lunes por la mañana, que entran. Hoy, por ejemplo, han venido a las 9 para hacer el ingreso. Comienzan las clases y se van a su casa el viernes a las 2:30. Hay que decir una cosa por el tema de la salida de los viernes a las 2:30, y es que tenemos niños no solo de Valencia ciudad y los pueblos de alrededor, sino de toda la comunidad valenciana, en concreto hasta de Gandía, de la zona de la Safor, también de la Vall d'Albaida, incluso de la Marina. La última parada del autobús que les ponemos para que puedan venir al colegio es en Ondara, en la salida de la autopista de Ondara. Hay algún niño que viene de Javia incluso. Sí. Entonces, lo que es como antiguamente se entregaban los niños en el orfanato, en hospitales o los abandonaban, o sea, ese recurso hoy no existe. O sea, existe solamente la aceptación de niños que estén en una situación social o de desamparo social, a los cuales se les ayuda durante el transcurso de la semana y que tienen familia. Ese es el perfil del niño que está hoy, del niño en de la el niña colegio. que está hoy en el colegio. O sea, niños como tales huérfanos totalmente de familia, de A ver, todo los tipo de hay, familia no hay. Sí que hay. En el colegio no. No, porque ahí entramos ya en la competencia que es propia de la administración. Eso está todo regulado por ley. Y de hecho nunca el colegio ha intervenido a ese nivel. Incluso en los momentos fundacionales, en la Edad Media, existía en Valencia otra institución que se llamaba el Pare d'Orfens, que se encargaba precisamente de atender esas circunstancias de orfandad, además de los típicos hospicios que incluso recientemente también había otras instituciones que se han reciclado. Actualmente está en ayuda a las madres la Casa Cuna, Santa Isabel, que conocemos y que tiene esa labor más de acompañar a los recién nacidos y a sus madres. Cuando hay un abandono enseguida intervienen los servicios sociales y el cauce es otro distinto. Nosotros movemos un poco en el terreno que no entra la administración, en ayuda a estas familias que, aun teniendo necesidad, no están en una situación tan grave como para intervenir y asumir la tutela la misma administración o incluso buscarles una familia que los adopte y que los acoja. Entonces, de todas formas, son dos caminos, pero paralelos, siempre ayudando a los niños y niñas que están en una situación social grave. O sea, por una parte, con falta de medios, y por otra, con falta de medios por parte de familias monoparentales, y por otra parte, con falta de medios y falta de familia, que sería ya lo que es el orfanato en sí. Sí, la cuestión está que los abuelos, por su limitación de fuerzas, les cuesta mucho el poder llevar lo que es el proceso educativo de un nieto, sobre todo cuando se ven un poco pues solos, el abuelo o la abuela por su edad, o la tía abuela incluso. ¿Cuántos niños y niñas viven actualmente en el colegio? Estamos este curso 89, otros años ha habido alrededor de cerca de 100 y en algún año incluso hemos sobrepasado los 100, llegando hasta los 118 incluso. Pero esos 89 están los que se van los fines de semana a casa, todos, absolutamente 89 todos. Pero internos, de lunes a viernes. Los fijos, ¿cuántos son? Los fijos son 89. Los externos que vienen de su casa son unos 200 y pico más. Ajá. Hasta los 294, que son los alumnos totales del Colegio Fundación San Vicente Ferrer. Aquí ustedes denominan a la educación, la denominan por competencias y se dividen en 9 apartados.
¿A partir de qué edad es cuando se empieza a aplicar esta técnica o esta táctica para los alumnos? Nada, esto depende todo de las leyes de educación actuales. La LOE y actualmente la LOMCE exigen un poco que los alumnos no solamente sepan en el sentido de aprender conceptos, sino que sepan aplicar esos conceptos, saber hacer, lo que se llama. Es un poco la dinámica de evaluación de los planes europeos de la OCDE, de PISA y tal, que son pues eso, pruebas diagnósticas un poco que vienen a evaluar la competencia de los niños. Y esas 9 competencias, como usted bien puede comprobar, se trata de la competencia lingüística, por una parte, de la competencia matemática, luego también la competencia y la interacción y el conocimiento del mundo físico y el entorno natural. Por otra parte, el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística también, la autonomía y la iniciativa personal, que también es importante, y el aprender a aprender. A estas 8, que son las que marca la ley, nosotros añadimos una que podría incluirse también en el tema personal, pero que para nosotros es importante como centro católico que somos, fundado por San Vicente Ferrer, no podría ser de otra manera, que es la competencia espiritual o trascendente. En el fondo es la persona que se relaciona y que sabe dominar los distintos ámbitos y campos. De todas formas, hay aquí un tema importante y es el número 8, competencia para aprender a aprender. Sí. Yo creo que una de las asignaturas pendientes hoy en día en España en general son las técnicas de estudios, que no motivan, o sea, al no saberse, al no aplicarse, al no desarrollarse estas técnicas de estudios, no motivan al alumno realmente a aprender. Un chico puede ir a ver una película y bueno, y al día siguiente te la cuenta, a los 2 días te cuenta más detalles y a los 3 días recordar alguno que no te ha contado anteriormente. Pero va a una clase, está 1 hora y tiene que hacer, lo digo por experiencia, tengo un hijo con 17 años y tiene que estar haciendo un examen, va a hacer un examen de 3 páginas, incluso con las preguntas encima de la mesa y no hay manera. No existe esa motivación y esa técnica. Eso es así. Claro, estamos en el terreno de la educación obligatoria que se presta dentro de las limitaciones que puede tener y las posibilidades que puede tener cada uno de los alumnos, pues a trabajar todas estas cosas. Luego ya en otro tipo de enseñanzas ya se requiere un tipo de conocimientos más específicos y más prácticos. La cuestión está precisamente esto que usted ha definido muy bien, y es el de motivar a los alumnos, a las personas, a los niños, a ser gestores de su propio proceso de aprendizaje. Eso podríamos hablar mucho. Incluso si viniera Vicente, el director pedagógico, lo explicaría muy bien, que se entusiasma con todos estos temas. Es un tema también para el próximo jueves tener en cuenta. Con Susana, porque sí, la verdad es que merece la pena y es, como bien ha dicho, muy, muy amplio. ¿Y cuáles serían los perfiles de los voluntarios y grupos juveniles que están allí? Contamos con el apoyo de gente, sí. Aunque nosotros también pedimos una serie muy concreta de compromisos y de características. Al fin y al cabo, porque los niños necesitan una atención continuada, no sirve una ayuda puntual, específicamente para lo que es el internado. En cuanto a voluntarios, solemos tener colaboradores de gente que se nos brinda siempre para venir no menos de un curso, aunque sea 1 o 2 horas a la semana, pero a lo largo de un curso. Tenemos algunos voluntarios que hacen refuerzo de inglés o incluso refuerzo con mayores de matemáticas o de física y química, que son las asignaturas un poquito más difíciles para los alumnos. Y luego tenemos, a nivel ya un poco de voluntariado y práctica, alumnos de los estudios de humanidades y pedagogía y psicología de la universidad, que se brindan durante todo el curso a venir 1 o 2 horas, y esto se lo computan también como prácticas para sus propios estudios. Ese sería el voluntariado, diríamos, de entre semana, como apoyo a la tarea del tutor,
que puede reforzar algunas cosas académicamente hablando, o incluso alguna serie de habilidades personales, habilidades sociales, trabajar con algún grupito específico dentro de la tutoría, pues la autoestima o el autoconcepto, algo que les puede apoyar, ¿no? Luego están los voluntarios del tiempo libre. Ahí hay un grupo juvenil, se llama Grupo Juvenil San Vicente, que viene de la Escuela de Animadores de la Universidad Católica de Valencia. Ya llevamos trabajando con esta institución muchos años y nos ayudan para, en algunos fines de semana, por lo que comentábamos antes, poder sacar y organizar para los niños actividades de tiempo libre. Son, por lo general, acampadas que ellos mismos organizan y que van trabajando aspectos que son también formativos e interesantes para el desarrollo personal de los niños. Ahí son, pues eso, voluntarios, monitores de tiempo libre con formación universitaria y que trabajan prácticamente con todas las edades, desde los 6 hasta los 16 años. Estos ya son actividades voluntarias. Lo ofrecemos a las familias también porque sabemos que a veces en el fin de semana muchos niños, sobre todo de las zonas de Valencia, pues no salen de su casa, y es una manera también de que estén en contacto con la naturaleza, de que salgan al campo. ¿Se adoptan hoy en día todavía niños en España? Porque todo el mundo... Parece que esté Arrímate, Enrique, que porque parece que esté un poco de moda el ir a China a adoptar niñas, el ir a otros países a adoptar niños, pero ¿y en España, aquí en nuestra propia comunidad? En España y en la Comunidad Valenciana existe una formidable red de adopción. Y incluso eso de las adopciones de China y de Filipinas, de países extranjeros, Latinoamérica, también está gestionado por la propia administración, aunque muchas veces convencionado con algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que colaboran, porque claro, es una tarea que a veces desborda los recursos propios de la administración. En ese sentido, esa tarea de adopción es una tarea para la que hay que estar también preparados. Se exige un cursillo de preparación, tampoco es que sea muy complicado atender. Perdón, está hablando usted ahora del tema de la adopción. De evaluar a los padres de alguna manera para Exacto. que, evidentemente, bueno, pues se haga lo mejor posible. Sí, porque un tema de adopción, pues siempre hay que estar preparados, porque siempre es un momento, diríamos, de cambio para el mismo niño, incluso para la misma familia, para lo que hay que estar preparados. Ya la paternidad en sí mismo lo es, y cuando la paternidad viene por sorpresa en situaciones a veces inesperadas, pues también hay que prepararse. Eso hay que entenderlo así. Y en España todavía sigue habiendo adopciones. Lo único es que tal vez no hay tantas como demanda existe, y por eso lo que comentábamos de que salgan fuera. Pero los servicios sociales, a través de sus redes, pues continúan ofreciéndolo y sigue habiendo, sí. Porque entiendo que, bueno, que los padres lo que querrán es adoptar a bebés, niños ya cada vez cuanto más adultos. No creo que sea muy interesante, o por lo menos los padres no lo consideran interesante. Pero bueno, en este caso no se adopten, ¿no? No, en el colegio tienen no. Familia. No, todos tienen familia, no, pero eso existe también. Sí. Y luego también existe lo que se llama el acogimiento familiar extenso, que algunos de los niños nuestros están en esa situación. Y es que, dadas las circunstancias de la familia, pues se tiene que hacer cargo otro miembro de la familia, porque el padre o la madre está en una situación difícil y que no puede asumir las labores, las obligaciones como padre o como madre. ¿Y familias de acogida temporal? Exacto. En vacaciones, no sé, Navidad, fiestas. Sí, eso lo hace todo la administración. Nosotros ahí ni mediamos ni intervenimos. Simplemente colaboramos, porque siempre se entiende que es mejor para el menor estar en un ambiente familiar cercano, si es posible. Solo que muchas veces ese ambiente familiar cercano es reticente a formalizar esa adopción. Si tiene la posibilidad de ayuda entre semana,
ya no es lo mismo. Se siente más reforzado para poder acoger al niño o la niña siendo pequeño, pues 10, 12, 14 años, los fines de semana, tenerlo en casa y poderlo atender, siendo que entre semana puede estar en el colegio. En ese sentido es una medida intermedia entre lo que sería el acogimiento total o incluso la adopción. Sí, pero por ejemplo, si alguna familia que nos esté escuchando ahora mismo quiere ejercer de familia de acogida, tiene que dirigirse a la Administración valenciana. Exacto. A la Consejería de Bienestar Social. Puede entrar en la página web y ahí encuentra las indicaciones y para contactar y todo. La filosofía del centro es formar culturalmente, con principios, con valores, para que puedan estos niños y niñas en un futuro desenvolverse y sobre todo que estén lo más preparados posibles. ¿A qué edad suelen abandonar el centro? Eso depende también de la circunstancia familiar. Hay muchas madres o incluso padres que van normalizando su situación, van encontrando una nueva familia, la forman y ya el niño va integrándose en esa nueva familia que cuando ingresó no tenía. Eso puede producirse pues en 2, 3, 4, 6 años o nunca. La edad que ponemos nosotros como crítica para salir suele ser siempre los 16 años, el final de la formación obligatoria. Sí, pero no son mayores de edad todavía. Todavía no son mayores de edad. Esa es la cuestión, que nosotros no tenemos la tutela tampoco de los niños. Vuelven con su madre, ya con 16 años, un chiquito, una chiquita, con lo que ha podido aprender del colegio, tiene la mínima autonomía como para continuar sus estudios y su formación fuera de casa. En ese sentido nos sentimos tranquilos, ¿no? Porque no son niños que se vayan a la calle, porque tampoco han venido de la calle, ni mucho menos. ¿Y alguno de aquellos de los que has comentado que dejan el centro han vuelto al centro en algún momento o han tratado de colaborar de manera directa o indirecta? Sí, dentro de lo que es el colegio trabajamos lo que hoy en día se llama la pedagogía del cuidado. Y eso es que los mayores atienden también a los pequeños. Eso se hace de distintas maneras, ¿no? Tanto como a la hora de cuidarlos, a la hora de hacer actividades. Es una especie de transversalidad en la escuela. Perdón. En la escuela incluso lo tienen especificado en la llamada tutoría vertical, que en primaria es un tiempo de compartir y de crecer juntos. Niños de tercero, cuarto, quinto y sexto tienen un par de horas a la semana para trabajar juntos. Y niños en secundaria de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria que trabajan juntos, sobre todo temas de educación cívica, de valores, de autoestima, cosas así que no son curriculares, pero que son importantes dentro del aprendizaje humano. Tiene que ser muy importante porque la gente que ha pasado ya por esa experiencia, está fuera del colegio, vuelve, y esos niños o niñas que en un momento dado se puedan sentir solos, la experiencia que ellos pueden contar o aportar a nivel personal ha de ser muy importante para ellos. Sí, sí que vienen, sí. Hay una asociación de excolegiales que está también muy pendiente del colegio y de sus necesidades. Y aparte de esto, algunos niños también continúan trabajando en el colegio una temporada o lo que estiman oportuno hasta que encuentran algún trabajo que les convenza más o más cerca de su casa. Y luego pues tenemos a través de la asociación de excolegiales un día de encuentro de todos los antiguos alumnos, que eso lo tienen ellos ya marcado en el calendario desde el día que salen, que es el día 1 de mayo. Ese es el día de los excolegiales en el Colegio San Vicente Ferrer. La asociación organiza distintas actividades para que todas las generaciones que han pasado puedan ser acogidas y recibidas. ¿Cuáles son las carencias que tiene el centro actualmente? Pues, y si hubiese más subvenciones, más ingresos, ¿en qué se podría mejorar? Yo tengo que decir que no dependemos de las subvenciones. A nivel de escuela, sí, porque es un colegio concertado y eso es importante. Y en eso estamos pues con las mismas reclamaciones que toda la escuela concertada en estos momentos. A nivel de internado, la Fundación tiene sus propios medios, Y en ese sentido intentamos ajustar nuestro trabajo, hacer lo mejor posible con los medios que tenemos. ¿Qué podríamos mejorar? Dos cosas. Primero, si tuviéramos más medios tendríamos más niños, obviamente. Y segundo, la atención a las familias. Aunque el colegio se focaliza en los niños,
Dado la realidad actual, que los niños van a sus casas, la razón fundamental es para que no se desarraiguen ni pierdan ese contacto con la familia. Eso también hemos ido evolucionando, ¿no? Muchas veces las familias no tienen las habilidades necesarias para poder educar y para poder monitorizar el proceso de aprendizaje de los niños. Esa sería la ayuda. Genial. José Ignacio, como el jueves, volverás por esta emisora, yo te quiero dar las gracias por haber venido hoy aquí y habernos hecho partícipe de todo esto. Nos quedamos con ganas de más, por lo tanto yo creo que los oyentes, a través del programa Vespradas en Tú con Susana, pues podrán saber muchas más cosas. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, y si alguien tiene necesidad del colegio, a través de la página web puede conseguir más información e incluso solicitar el ingreso que sea necesario. Susana. Gracias. Pues moltíssimes gràcies, José Ignacio, i moltíssimes gràcies, Enrique. Enrique, mos veiem dilluns i José Ignacio dijous. Tornarem, amb molt de gust. Moltíssimes gràcies als dos. I ara m'anarem en una cançó i en seguida tornem en més coses així en Vesprades en Tu. Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor.